es un punto de partida. Gustavo Restrepo, muchas gracias por tu tiempo para conversar con el programa. Pedro, qué bueno volverte a ver. Contale a la gente, hay más o menos información, pero para ponerle un contexto a la conversación, Medellín era un lugar tomado por el narcotráfico, estaba nada más y nada menos que Pablo Escobar durante varias décadas. Los chicos, las familias que no tenían recursos económicos, los chicos se dedicaban a la droga. Y bueno, hubo un proceso de transformación. Hoy Medellín es un lugar donde a uno le gusta vivir y a los turistas nos gusta visitarlo. Y han hecho una gran transformación donde participó el Estado, participó la comunidad, los ciudadanos, y han logrado un resultado extraordinario. O sea, pensar que comenzó por una idea y hoy es una realización concreta. Pero resumiste casi 50 años de la historia de Medellín así. Pero vivirla es una historia muy compleja, porque yo recuerdo haber visto en la batalla del narcotráfico que siempre las que cae es la sociedad. Recuerdo estudiantes del colegio recién egresados que fallecieron en un aeropuerto porque no estaban parados donde debían estar parados. Alguien entró a matar a un candidato y estuvo en el punto. O nos tocaron las bombas, la guerra de las bombas, que es una cosa demencial además, porque se lleva a cualquier persona en cualquier momento sin saberse, o tener que llamar por la tarde y decir que estoy vivo y que todavía voy para la casa, porque era la época en que no sabíamos si salíamos y regresábamos vivos. Pero por fortuna, la resiliencia de los pueblos está ligada a la memoria histórica de esos pueblos. Medellín y los antioqueños hemos sido constructores del futuro a través del trabajo, de la honestidad, de la búsqueda del empleo sano y respetuoso, de generar riqueza a través de la responsabilidad de la palabra. Y eso generó obviamente en ciertas clases sociales, no sé si la palabra pueda ser envidia, intereses de poder llegar más rápido a esos puntos, y eso fue generando en una cultura que desafortunadamente encontró una crisis de país, especialmente la venta del café, el algodón, etc., a una Medellín deprimida durante un tiempo, y esa comunidad se metió por el lado del narcotráfico. Narcotráfico, contrabando de cigarrillos especialmente, posteriormente contrabando de muchas otras cosas, pero la cocaína se convirtió en el gran negocio. Pero la cocaína no solamente llegó a ser un gran negocio, sino que infiltró a muchos de los empresarios antioqueños. Y desafortunadamente eso digamos que descontextualizó a la Antioquia trabajadora, a los antioqueños trabajadores. Y eso nos llevó por un rumbo desde los años 75, 80, 90 a llegar a ser la ciudad más violenta del planeta, 385 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto habla de, no sé, 60 personas por mes. Sí. Y una verdadera tragedia social, pero además con un tema muy complejo. El dinero permeó a los jóvenes, no solamente a los, digamos, más humildes, sino también a los que tenían recursos. ¿Qué ocurrió con esto? Fueron jóvenes que, por la velocidad de conseguir dinero, se fueron de sicarios. Por la velocidad de conseguir dinero, se metieron en el negocio de la droga. Por conseguir dinero, especularon con muchas cosas y eso deterioró una sociedad durante una generación completa. ¿Qué ocurrió con esto? Ocurrió que la sociedad llegó a un límite de tolerancia en la cual no había confianza en la clase política, no había confianza en la clase industrial y muy poco en la expectativa de vida de la ciudad de Medellín. Éramos más peligrosos que Beirut. Hubo un renacer cuando una persona matemática, Sergio Fajardo, hace un planteamiento y dice: esto no es el camino, vámonos por otro lado. Y desde 2022 Medellín empezó a construir una nueva mirada y es hoy, 24 años después, una ciudad que ofrece tal vez la mejor calidad de vida en nuestro país. Es tal vez la ciudad que mejores sistemas de transporte tiene, es la ciudad que le permite hoy a los jóvenes, desde que nacen hasta tener 21 años, cubierto absolutamente todo para que no tengan la disculpa de decir yo no tuve un Estado que me hubiera acompañado. Pero sobre todo eso, nos ha permitido ser veedores de nuestro propio desarrollo. Y eso creo que construye lo que hablábamos ahorita, ejemplo. Construye ser capaces de salir adelante. Y lo hicimos básicamente recordando nuestra historia.
Claro, a ver, vos lo que me decís en nuestro ADN estaba ser un pueblo productivo, un pueblo honesto, trabajador que busca su destino. Así es. Pero además en la imitación, que es la fuerza más grande de la sociedad, nos imitamos, aunque no creemos. Entonces cuando uno hace el bien, imita. Y cuando los niños ven que sus hermanos salen de la droga y se ponen a trabajar y descubren que hay cosas que hacen sentir a sus padres bien, esos niños copian eso y crecen en esa sociedad. Pero cuando yo veo que mi hermano es un pillo y esa es la única oportunidad, termino siendo un pillo. Pero la verdad es que cuando se logra transformar territorio, y esto es un tema bien importante, y cuando digo transformar territorio no solamente es hacer metros cuadrados, metros cuadrados los puede construir cualquiera, pero cuando somos capaces de construir metros cuadrados y transformar a los vecinos, estamos haciendo algo que es muy importante. No solamente construimos ciudad, sino que construimos ciudadanía. Eso se llama pedagogía urbana. Y esa es la clave de los últimos 22 años del desarrollo y la historia de Medellín. Por eso hoy no solamente la gente va a Medellín, digamos, a entender el proceso urbano, de la transformación urbana, va a ver la calidad de los ciudadanos que están en Medellín. Qué interesante cuando vos te cansás de contarte, me pediré que lo volvás a hacer, cuando llevaban y ponían una biblioteca allí donde había un aguantador de la droga, y cuando lograste que el chico largue el fusil y tome un instrumento musical. Sí, porque además lo más bello de todo esto es que dijimos a las oficinas, no, vamos para la calle. Entonces salimos a la calle a conocer y a conversar los territorios con las comunidades, y eso nos permitió llegar al microbasural, al cordón cuneta que no existía, al sitio donde se consumía droga, al sitio donde habían asesinado a alguien. Y esa historia de la comunidad nos permitió construir con ellos un nuevo relato del barrio. Sí, contar a la gente que costó al principio. No, porque había una desconfianza hacia ustedes enorme. Pero es que ese es un tema de las malas prácticas que hablábamos ahorita. Cuando desafortunadamente uno llega a tener la oportunidad de servirle a la comunidad, pues llegas después de, no sé, 30 gobiernos anteriores que no habían hecho nada. Entonces había un estigma por el funcionario público y una desconfianza natural, yo creo que en Latinoamérica entera, sobre este viene a pedirme el voto y nunca va a volver a aparecer. Así que nos tocó, obviamente, decir, primero respétenos, porque nunca hemos sido ni políticos, venimos desde el trabajo de la disciplina privada. Y segundo, denos la oportunidad, pero la oportunidad no es gratuita. Primero, no se promete nada. No se promete nada, se compromete a hacer el trabajo. Segundo, nos vamos a encontrar la próxima semana y yo vuelvo la próxima semana. Cumplís. Cumplo. Y yo vuelvo la próxima semana y cada vez hay menos gente, pero yo vuelvo la próxima semana. Un día voy, no hay nadie, volvemos la próxima semana, volvemos la próxima semana, hasta que la gente vuelve y regresa por pena de verlo a uno regresar. Y eso se llama construcción de confianza, que es fundamental en el proceso de transformación de cualquier territorio, pero de cualquier sociedad. Un aspecto muy importante, todo esto se hizo desde el municipio, que es el primer escalón de ciudadanía y de democracia, la primera experiencia que uno tiene, porque la nación queda muy lejos. No, pero lo interesante de esto es que aprender a resolver esto es aprender a resolverlo transversal y verticalmente. Quiere decir, es institucional e interinstitucional en términos de municipio con todas las secretarías funcionando, pero además te abres hacia el sentido de cómo me conecto con las empresas privadas. Bien. Entonces abro APP, Asociación Público-Privada, pero además meto la academia, porque la academia tiene el conocimiento, pero además empiezo a hacer gestión, y esto es muy importante, con el departamento de Antioquia, digamos la provincia, en este caso el Tucumán. Subes un poco la responsabilidad, haces una mesa de trabajo con provincia y luego haces una mesa de trabajo con nación, por varias razones. Presupuesto no hay, pero programas sí hay. Entonces, el primer año normalmente lo que necesitas es hacer gestión, mesas de trabajo, identificar con la comunidad las necesidades. ¿Dónde buscamos ese recurso económico? O en las secretarías, en el municipio, o en provincia, o en la nación. Porque lo buscas a través de esa gestión encontrando cuáles son los planes y los programas. Normalmente decimos que el urbanismo es de proyectos y la arquitectura es de proyectos, pero los proyectos los nutren los planes y los programas. Quiero decir con esto, hay un programa para inyectar una vacuna, por decir algo. Bueno, necesitamos un edificio donde poner vacunas. Normalmente es un centro de salud o puede ser un playón inclusive, porque en un playón se pueden poner vacunas. Entonces buscamos la disculpa
de cuál es el plan y el programa que tiene la municipalidad o la nación o la provincia y le proveemos de espacios físicos. Claro, a que nosotros llamamos eso responsabilidades concurrentes, donde las distintas instancias tienen el mismo objetivo. Entonces concurren en un solo objetivo. Y eso es muy interesante y muy importante entenderlo, porque a veces creemos que hay proyectos que no son factibles de hacer. Y en esto lo que hay que entender es que todo es factible siempre y cuando seamos capaces de gestionar el recurso y de involucrar a los ciudadanos que son capaces de remar el ejercicio. Con esto lo que quiero decir es que hay que buscar en los barrios a los líderes, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los adultos mayores. Estoy hablando de barrios que alguien diría, bueno, un barrio ya está consolidado. No, bueno, si quieren hablar de villas, hablamos de villas. En Colombia hablamos de barrios, y los barrios son simplemente por condición económica una oportunidad de vivir mejor o no, pero todos estamos involucrados en el proceso. ¿Qué ocurre con esto? Medellín se transformó en varios temas muy importantes, son 5 componentes normalmente: movilidad y conectividad. Eso quiere decir que tenemos hoy un sistema de transporte de 5 alternativas distintas: un metro, 5 líneas de tranvía, perdón, una línea de tranvía, tenemos 5 metrocables, que son este sistema aéreo, que son las canastas aéreas. Tenemos un BRT, un bus articulado que va por una vía exclusiva, y tenemos el sistema de bicisendas o de bicicletas articulado a este sistema. A ver, ustedes tuvieron una complicación, la topografía. La tenemos todavía. Claro, porque vivir en la montaña. Exacto. Somos un valle así, o sea, somos un valle muy cerrado. A 1500 metros de altura está el río, y el valle en un porcentaje de muy pocos kilómetros, 17 kilómetros, sube hasta 2400 metros de altura. Claro. Es una locura. Con otro tema más complejo. En Medellín y en Colombia, la migración por la violencia rural generó en las ciudades capitales una demanda de suelo muy importante. Medellín, por ser esta forma, hizo que las familias que llegaran migrando se asentaran en las partes más altas, que era la tierra disponible. Entonces, llevar transporte, llevar agua potable, llevar cloacas, hacer espacio público, es un tema muy complejo. ¿Qué ocurrió? El Estado durante 50 años no llegó allá arriba, entonces allá se generó el microtráfico, el narcotráfico, los sicarios, etc. Entonces, llegar después a recuperar los territorios es cada vez más difícil. Y lo hicimos porque sabíamos que había que hacerlo, pero nos amenazaron, nos sacaban, y eso son parte de las situaciones que no eran fáciles. No solamente la desconfianza, sino luchar contra narcotráfico, guerrilla, paramilitares, bandas criminales, y por supuesto entrar a territorios donde el 90% o el 95% es gente buena, y un 5% de gente que hace mucho daño porque hace mucho ruido. Pero que cuando empezaron a ver que éramos capaces de llegar y de resistir y de estar y de llevar alternativas de posibilidad, muchos dijeron, ¿y por qué no optamos a dejarlos que trabajen? Y otros decían, no, porque nos vienen a quitar el negocio. Y entonces las mamás empezaron a decir una cosa muy bonita, y esto es un tema muy importante para las mamás. Cuando vean que su hijo está en negocios turbios, díganle que tiene una sola opción: seguir por ese camino y morir, o tomar la decisión de que lo arresten. Porque las mamás en Medellín decidieron entregar a sus hijos porque los preferían vivos en la cárcel que muertos. Claro. Hablaste de 5 tópicos, yo te corté cuando hablaste de... Transporte, espacio público, fundamental el espacio público, porque el espacio público es el que permite que una mamá, un papá, un niño tomen el metro, tomen el tranvía, tomen los metrocables o el BRT y puedan, por un buen espacio público, seguro, bien iluminado, con armonización, con bancas, llegar al colegio, al centro de salud, a la biblioteca, o a ese sistema de transporte que lo lleva al resto de la ciudad, que tiene todas esas otras ofertas en todas partes. Ese espacio público conecta la vivienda, especialmente la vivienda, digamos, individual, pero también la vivienda social. Una buena vivienda social, una buena casa, un buen hogar, genera entonces condiciones de hábitat digno. Si tenemos esos territorios conectados entre vivir en una casa digna, a través de un espacio digno y seguro público, llegar al sistema de transporte, pues estamos generando una condición de hábitat muy buena. Pero si además de eso generamos equipamientos en estos territorios, equipamientos de calidad, vamos a tener cerca un buen colegio, vamos a tener cerca una buena biblioteca, un buen hospital, vamos a tener un buen centro de salud,
y vamos a construir temas, por ejemplo, uno de ellos, que nos pusimos muy cerca de las estaciones del sistema de transporte, los CEDESOS, Centros de Desarrollo Empresarial Zonal. Un lugar nuevo me refiero como programa de gobierno muy interesante, y es, en esos lugares, la familia, la persona llega y monta una pyme. Tiene empanaditas tucumanas, por ejemplo, unas buenas empanadas tucumanas. Llega a este lugar y en ese lugar le dicen cómo es su receta. La persona explica su receta y si su receta es mejorable, se mejora o se le felicita por la receta. Pero segundo, se le ayuda a capacitarse en contabilidad. Cuánta plata tiene, cuánto debe gastar en la receta, cuánto debe cobrar, cómo debe manejar esas finanzas y cómo hacer de eso un negocio próspero. Porque el 80% de las pymes se funden al primer año. Sí. Pero luego de eso, el municipio le dice, yo le presto el capital semilla. Tome ese capital semilla. ¿Y qué le debo? No, trabaje un año con este capital semilla. Al año, cuando ese capital semilla le ha permitido a esa persona progresar y haber aumentado de pronto de 1, 2 o 3 empleados, el gobierno municipal le dice, esa plata está condonada, esa plata usted ya se la ganó. Claro. Y esa familia, además de que se siente orgulloso y proyecta a sus hijos una mejor condición de vida, hace que luego empiece a conectar 10 de estos centros de empresariales que tenemos en la ciudad, donde yo vendía en este barrio, ahora voy a vender en este, voy a vender en este. O sea, te permite llevar tus empanadas a otra parte. Te crece un poco el negocio. Al segundo año, vuelve y te ponen dinero nuevamente. Al segundo año, cuando demuestras que funcionan bien, te ayudan a sacar todo el proceso de INVIMA, que es el sello de certificación de que son unas empanadas bien hechas, certificadas en salubridad, etc. Y te dan un código de barras y te ayudan a mercadear en las grandes superficies. Con esto lo que quiero decir es que ayudar sin educar no tiene sentido. Hay que formar. Claro. Pero esto significa que no solamente trabaja entonces planificación, sino que trabaja Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Transporte, Secretaría de Infraestructura y todo lo que está envuelto en esto, educación, salud, recreación. Son multidimensional. Y te acabo de explicar un solo proyecto puntual, como los otros, por ejemplo, el caso de las bibliotecas. Las bibliotecas cargan muy pocos libros, cargan mucho más computadores hoy en día. Pero las bibliotecas no son solamente bibliotecas, para nosotros son los lugares más especiales para perder el miedo. Perder el miedo es que un niño, si cruza una frontera invisible, lo mata, un joven, porque se encuentra con otra banda. Hoy cada vez menos, pero existe en Medellín todavía dificultades. Lo que quiere decir que si un niño, en vez de estar en la calle, expuesto a consumir droga y ser parte de la fila de los sicarios o de los vendedores de droga, pues prefiere irse y resguardarse en la biblioteca. Se resguarda en la biblioteca y al lado de él, de 10, 20 computadores, llegan otros 20 chicos que quieren jugar. Tienen un turno, y digo jugar porque realmente a nosotros no nos preocupa que vayan a la biblioteca y jueguen en el computador. Están monitoreados para que no estén en páginas que no son. Tienen un profesor que los guía. Entonces ese chico se le sienta a una persona al lado, pues el adulto tiene sesiones de trabajo, pero ese niño ve que esa persona tiene unas preferencias por aprender y luego lo ve en la calle, ya no tiene miedo de esa persona. Ya socializaron. Construyeron sociedad. Lo dijiste. Esta metodología de trabajo tiene dos intereses. Activar a la sociedad, y activar a las sociedades que sean constructores de su propio desarrollo, y al ser constructores de su propio desarrollo, generan una actitud y una aptitud. Actitud ante los retos sociales y una aptitud individual. Entonces, formamos, por ejemplo, personas en maestros de obra, o mujeres maestros de obra. Formamos en peluquería, formamos en uñas, formamos en tantos asuntos que hacen que la persona crezca individualmente, se vuelva más competitiva, tenga más fe y más seguridad, y eso lo proyecta a la sociedad. Claro. Todo lo que soy lo aporto. Claro, si soy una persona que tengo experiencias positivas, voy a ser capaz de proyectar experiencias positivas. Eso nos vuelve solidarios. Y al volvernos solidarios, empezamos a reducir la violencia. Y esto se logra a través de un tema que es muy interesante. Hacemos proyectos entonces que sean pertinentes. O sea, ellos pidieron una piscina, es porque la necesitan para esto, para esto. Claro. Pidieron un centro de trabajo, lo hacemos porque ellos lo piden. Eso quiere decir que lo respetan y lo quieren. Pero luego que hacemos proyectos
pertinentes para ellos, generan pertenencia. Pero eso es lo más importante en cualquier proyecto. Cuando uno tiene pertenencia por lo que quiere, lo cuida. Claro, soy como un extranjero. Es un punto de partida.